Universidad Rural de Guatemala. Soy la licenciada Clara Luzana Ramírez Abaí, abogada y notaria, y les voy a impartir el curso de Derecho Notarial. En esta oportunidad vamos a tener a bien el desarrollo de la quinta semana o quinta clase. Vamos a hacer un resumen de los contenidos que vimos en las 4 clases anteriores. Los temas que vamos a tratar el día de hoy son Derecho Notarial, sus principios y características. Vamos a hablar un poco sobre el notario, los requisitos habilitantes para ejercer la profesión del notariado y sobre los impedimentos para el ejercicio de la profesión. El objetivo de la clase es exponer y explicar de forma resumida todo lo visto en las 4 clases anteriores, referente al derecho notarial, sus principios, sus características, el notario, los requisitos habilitantes e impedimentos para ejercer el notariado. Vamos a partir entonces de hablar sobre la definición que les proporcioné en la primera clase sobre esta rama del derecho que es el derecho notarial. Les decía yo en esa oportunidad, y les vuelvo a repetir, que traté de compartirles una de las definiciones que a mi parecer es una de las más fáciles o más comprensible para el estudiante. Fíjense que esta definición dice así: el derecho notarial es el conjunto de doctrinas y normas jurídicas que regulan la organización del notario, la función notarial y la teoría formal del instrumento público. Desglosando esta definición, entonces, vemos que dice conjunto de doctrinas y normas jurídicas. Al hablar de conjuntos de doctrinas, estamos hablando pues de todas esas doctrinas de las cuales nosotros nos ayudamos o nos apoyamos para poder conocer sobre esta rama del derecho. Y las normas jurídicas pues es todo el contenido de la ley. Y tanto la doctrina como la ley son fuentes formales del derecho. Asimismo dice que regulan. ¿Qué va a regular este conjunto de doctrinas y normas jurídicas? Primero, sobre la organización del notario. ¿Qué quiere decir o qué abarca cuando hace mención la organización del notario? Pues todo lo que tiene que ver con el notario, partiendo de los requisitos habilitantes para poder ejercer la profesión, que vamos a hablar más adelante, los impedimentos y las incompatibilidades. Asimismo nos hace mención de la función notarial. ¿Y cuál es esta función notarial? Pues es la función que realiza el notario, ¿verdad? Y los efectos que ésta produce. Hablábamos en las clases anteriores sobre esta función notarial, sobre el qué hacer del notario, que consistía en recibir, interpretar y dar forma legal a la voluntad de las partes. En resumidas cuentas, eso es la función notarial, ¿verdad? Y por último, la teoría formal del instrumento público. ¿Y cuál es esta teoría formal del instrumento público? Pues es el objeto del derecho notarial. Es la creación del instrumento público. Todo lo que abarca el estudio, el conocimiento y todo lo que conlleva el derecho notarial tiene como finalidad dar vida al instrumento público, crear el instrumento público, que el instrumento público nazca a la vida jurídica. Eso es el derecho notarial. Posteriormente les voy a hacer únicamente mención de los 13 principios del derecho notarial. No voy a adentrarme a hablar en cada uno de ellos porque ese fue tema de la primera clase. Pues ahorita, como les dije, solo es un breve resumen sobre esas 4 clases que ya abarcamos. Entonces, los principios del derecho notarial, fíjense que antes de mencionárselos, les quiero compartir que la palabra principio proviene del latín principium, que significa comienzo u origen. Entonces los principios son el inicio, son el origen, son el nacimiento del derecho notarial.
son las guías, los lineamientos y directrices de esta rama del derecho. Eso como introducción para que ustedes tengan más concreta la idea de lo que es un principio. Y pues estos principios son 13. Se los voy a ir nombrando del número 1 al número 13. Principio de fe pública, principio de la forma, principio de autenticación, principio de inmediación, principio de rogación, principio de consentimiento, principio de unidad de acto, principio de protocolo, principio de seguridad jurídica, principio de publicidad, principio de unidad de contexto, principio de función integral y principio de imparcialidad. Entonces, esos son los 13 principios que son la guía o lo que le dan nacimiento al derecho notarial. Posteriormente, en la segunda clase, hablamos sobre lo que son las características del derecho notarial y dijimos que las características eran la cualidad o circunstancia que es propia o peculiar de una persona o una cosa y por la cual se define o se distingue de otras de su misma especie. Entonces, estas 4 características van a distinguir o a diferenciar al derecho notarial de las otras ramas del derecho, ¿verdad? Que hemos ido conociendo durante el transcurso del estudio de nuestra carrera. Y estas 4 características son las siguientes. Número 1, el derecho notarial actúa dentro de la llamada fase normal del derecho, donde no existen derechos subjetivos en conflicto. ¿A qué se refiere esto? Que el derecho notarial, recordémonos que va a ser a voluntad de las partes, ¿verdad? Las partes llegan ante mí a expresarme su voluntad, entonces ese negocio jurídico que están ellos realizando frente a mí, lo cual le va a dar vida al instrumento público, va a ser de manera voluntaria. Si surgiera ya litis o si se diera ya un conflicto entre las partes, ahí dejaría entonces de actuar el notario y entraría a actuar el abogado, ¿verdad? Porque ya hay pleito. Número 2, confiere certeza y seguridad jurídica a los hechos y actos solemnizados en el instrumento público. Yo creo que ahí no hay mucho a dónde ahondar, ¿verdad? Porque sabemos que los instrumentos públicos tienen certeza y seguridad jurídica por la firma y el sello del notario, ¿verdad? Eso le confiere autenticidad. Número 3, aplica el derecho objetivo condicionado a las declaraciones de voluntad y a la ocurrencia de ciertos hechos. Esto quiere decir que, como ya les he dicho, ¿verdad? Las partes o los otorgantes van a llegar ante mí a manifestarme su voluntad, que es la petición que ellos hacen sobre el negocio jurídico que quieren realizar, y yo esa voluntad la voy a adecuar, le voy a dar la forma legal y la voy a adaptar al contenido de una norma jurídica. Por último, característica número 4, es un derecho cuya naturaleza jurídica no puede encasillarse en la tradicional división entre el derecho público y el derecho privado, ¿verdad? Y ahora vamos a continuar hablando sobre lo que sobre el notario. ¿Y quién es el notario entonces? Pues el notario es el sujeto del derecho notarial, así definido con mis propias palabras, ¿verdad? Pero les voy a compartir el fundamento legal del notario, eso lo podemos encontrar en el artículo número 1 del Código del Notariado, y también les voy a compartir una definición sobre este personaje. Es el profesional del derecho, encargado de una función pública, que consiste en recibir, interpretar y dar forma legal a la voluntad de las partes, redactando los instrumentos adecuados a ese fin, confiriéndoles autenticidad, conservando los originales de estos y expidiendo copias que den fe de su contenido. Entonces, si nos damos cuenta, el notario es entonces esa persona que le va a dar sentido, que le va a desarrollar el rol de todo lo que hemos estudiado en esta rama del derecho, que es el derecho notarial, ¿verdad? Porque este notario, este profesional del derecho, va a ser quien le va a dar vida, pues quien va a hacer que nazca a la vida jurídica el instrumento público. Seguidamente vamos a hablar sobre lo que son los requisitos habilitantes del notario.
que esto los encontramos regulados en el artículo número 2 del Código de Notariado. Para eso, por favor, yo les suplico que siempre que ustedes estén viendo mis clases, tengan a la mano el Código de Notariado, porque pues en la medida de sus posibilidades vayan revisando en ese momento cuando yo vaya mencionando los artículos, y si se les dificulta, pues lo vayan anotando en algún cuaderno o en alguna agenda, y posteriormente en sus casas o cuando ustedes ya estén más tranquilos, ¿verdad? Porque de repente están viendo la clase en su trabajo, puedan ir consultando estos artículos. Y es así pues que los requisitos habilitantes para el ejercicio de la profesión los encontramos regulados en el artículo número 2 del Código de Notariado. Entonces, me hacen favor de consultar su código notariado y ahí se van a dar cuenta ustedes que encuentran regulados estos requisitos para que podamos ejercer la profesión del notariado. Para terminar, les voy a hablar sobre lo que son los impedimentos para el ejercicio del notariado. Ese ya fue tema de una de las clases anteriores, de la cuarta clase, y ahí les explicaba yo sobre los impedimentos. Que impedimento proviene del latín impedimentum, que significa estorbo u obstáculo para realizar una cosa. Entonces, así en términos generales, ¿verdad? Tenemos nosotros la noción que cuando existe un impedimento en algo, eso va a ser una barrera, va a ser un obstáculo que no nos va a dejar realizar eso que queremos hacer, ¿verdad? En este caso, los impedimentos para el ejercicio del notariado, pues se dividen en dos. Número 1 son los impedimentos totales o absolutos. Estos los encontramos regulados en el artículo número 3 del Código de Notariado, que son las causas de inhabilitación para el ejercicio. Y los impedimentos temporales, estos los encontramos regulados en el artículo número 4 del Código de Notariado y son las causas de incompatibilidad para el ejercicio. Así damos fin entonces al contenido de la quinta semana o quinta clase, en el cual se les abordó sobre un resumen de los temas vistos en las 4 clases anteriores. Para finalizar, les voy a compartir 10 preguntas para que sean objeto del análisis y estudio de los temas vistos el día de hoy. Pregunta número 1, ¿qué es el derecho notarial? Número 2, mencione 3 principios del derecho notarial. Número 3, mencione 2 características del derecho notarial. Número 4, ¿quién es el notario? Número 5, mencione el fundamento legal del notario. Número 6, mencione 2 requisitos habilitantes del ejercicio del notariado. Número 7, ¿cuál es el fundamento legal de los requisitos habilitantes del notario? Número 8, ¿qué clases de impedimentos regula el Código de Notariado para el ejercicio de la profesión? Número 9, menciona el fundamento legal de los impedimentos totales. Y número 10, menciona el fundamento legal de los impedimentos temporales. Asimismo, les comparto ahí las diapositivas conforme se va desarrollando mi clase para que ustedes se puedan apoyar en la resolución de estas preguntas. Muchas gracias por su atención.